Ireri San Vicente está con nosotros, ella es socióloga, sabe de este tema y quiero también su opinión. ¿Cómo le va, Ireri? Hola, ¿qué Bienvenida tal? una vez más a nuestra agenda. Muy bien, muchas gracias. Mira, yo creo que incluso antes de hablar propiamente del debate si se despenaliza, si se debe o si no se debe, yo creo que sería bueno ubicar un poco el contexto en el que se dan estas declaraciones. Dale, obviamente se viene manejando, Vicente Fox, por ejemplo, viene manejando el tema incluso desde el año pasado. El expresidente Fox. El expresidente Fox, exactamente. Pero yo creo que hay que contextualizarlo. ¿En qué momento se está dando esto? Para la fecha tenemos cerca de 50,000 personas muertas por esto que se ha denominado la narcoguerra. ¿Esto en qué contexto ocurre? Donde al parecer lo que está haciendo el gobierno federal es atacar solo algunos cárteles de la droga. Mientras tanto está beneficiando a otro cártel de la droga, que es particularmente el cártel de Sinaloa. Que luego simplemente con ver algunos análisis, por ejemplo, de todas las personas detenidas por esta supuesta narcoguerra, menos del 2% son de este cártel de la droga. ¿De qué nos está hablando? 2%. O sea, de los detenidos pertenecen a este cártel de la droga. ¿Qué nos está hablando? Que en realidad el gobierno no está haciendo un ataque directo contra el narcotráfico, ni contra los cárteles de la droga, sino con algunos cárteles de la droga y particularmente con algunos sectores en particular. Además, a esto hay que agregarle que casualmente hemos visto un incremento exponencial, y eso no es algo reciente, no es algo que me esté inventando yo. Diversos analistas, incluso internacionales, han hablado de una vinculación directa entre la política cada vez más cercana y el narcotráfico, ¿no? En este contexto es como se empieza a debatir si se legaliza o no se legaliza la droga. Pero lo que empezamos a observar es una cosa que llama bastante la atención, porque cuando hablan de la legalización de la droga están pensando inmediatamente quién va a ser el monopolio de esa creación en caso de que se llegara a legalizar, quién sería el que mantendría el control de la droga, particularmente de la marihuana. Es decir, lo que están pensando ahora no es el debate de fondo que se está dando dentro del país, que es un problema social, es un problema económico, es un problema político, sino están pensando ya en quién va a capitalizar todo eso, ¿no? Uno de los aspectos justamente en torno a si se debe o no despenalizar, si podría ser uno de los puntos para solucionar esta realidad, es que se entregaría a un mercado privado al legalizar este consumo de la droga, y eso, bueno, podrían surgir monopolios, oligopolios, es decir, esos grandes capos o cárteles que hoy están bajo la sombra simplemente tendrían una fachada, un RIF, un número donde pagar impuestos, pero que lo único que sería privatizar ese fenómeno. No es solo eso, hay algunos analistas que incluso mencionan que en realidad está siendo utilizado, por ejemplo, el propio cártel de Sinaloa está siendo utilizado como un instrumento pues para eliminar pues a toda la competencia, concentrarla, y así a su vez no es propiamente los mercados, no serán propiamente los cárteles los que ejecutarían eso, sino empresas privadas estadounidenses, europeas, no ni siquiera mexicanas. Yo creo que incluso el debate no se debería centrar en el sentido de legalizar o no legalizar. Insisto nuevamente, llevamos 50,000 personas asesinadas, y otro dato mucho más interesante, más de 3,000 personas detenidas, desaparecidas. Bajo el supuesto pues de que se está haciendo una guerra contra el narcotráfico, en realidad lo que estamos viendo es que se está haciendo una guerra contra sectores progresistas, contra sectores que protestan ante esta avanzada brutal que está haciendo el gobierno federal, y que para colmo es un desastre económico, es un desastre político, y que en realidad se utiliza para acabar incluso con los sectores que están respondiendo contra de la política del gobierno federal. Esas demandas sociales también aprovecha esta situación del gobierno para estamos viendo ahora movimientos sociales que constantemente algunos de sus integrantes son detenidos, son desaparecidos, aparecen asesinados. Hace pocos días, el 1 de septiembre, dos periodistas de una revista bastante importante Contralínea asesinadas de una manera brutal. Entonces, bajo el supuesto guerra contra el narcotráfico, ahora intentan poner como una pantalla donde ahora va a ser el tema de legalizar o no, con tal de minimizar el problema del narcotráfico. Hay también diferentes formas de abordar este tema, y quiero ver una caricatura desde México que nos habla de esta situación y de alguna manera también la relación, el nexo, no solo de las instituciones, sino también de la política. Una de ellas, por ejemplo, nos lleva a esto, fíjense. Increíble, dice un efectivo de seguridad. Ahí adentro hay 2.000 kilos de cocaína. El segundo dice, avise a la base que incautamos 1.500. Ahí ya son 500 que desaparecieron, 1.500 kilos de droga. Y el tercero informa, hola capitán, fue un éxito total. Capturamos 500 kilos. Ahí se habla también de esa
esas instituciones que están siendo parte de este mundo de la droga, y no digo solamente de la lucha contra la droga, sino parte del negocio. Hay límites bien marcados sobre quiénes son los que combaten, entre comillas, este negocio de la droga y quiénes están generando y quiénes están lucrando de esto. Hay una de las críticas que se le ha dado muy importante al gobierno, que es el ejercicio de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad pública. Ajá. ¿Qué ha ocasionado esto? Innumerables denuncias por derechos humanos, violaciones de derechos humanos, donde incluso hablan de violaciones a niños. Y donde gente, poblados, hablan directamente que resulta que los narcotraficantes, que la gente los identifica, resulta que están más protegidos por las propias Fuerzas Armadas, que en realidad deberían ser, pareciera ser que debería ser quien combata, pero en realidad se convierten en estrechos aliados de los propios narcotraficantes. Hay lugares en México donde podemos identificar que el desarrollo, por ejemplo, en las ciudades se ha visto vinculado directamente al narcotráfico, y que esto ha sido, obviamente, bajo un silencio favorable para el gobierno, en el sentido de que permite pues permear toda esa cultura del narcotráfico dentro de las propias comunidades, y que esto se incrementa pues con las alianzas que tienen las Fuerzas Armadas, que cada vez es mayor, ¿no? Ireri, en el próximo bloque vamos a hablar si se debe o no despenalizar, también si debe ser México que lo discuta o debe ser algo regional. Recordemos, se habla de ese debate, ¿se debe o no legalizar el consumo de la droga? Hacemos una breve pausa, ya venimos.